Muy buenas tardes, amigos de la mesa laboral que nos acompañan hoy día en este nuevo diálogo que acostumbramos a llevar a cabo los domingos a las 6 de la tarde y tratamos temas de interés del mundo del trabajo, del mundo de las relaciones laborales y de la equidad en esta materia, que es uno de sus temas álgidos y pendientes no solamente en el país. El día de hoy tenemos como tema la justicia laboral y la urgencia de reformas. Como ustedes saben, hay en marcha, por impulso del grupo de juristas independientes, una reforma de la justicia, y hemos considerado que eventualmente podría haber un enganche de la temática laboral también, para que pueda ser reformada la justicia, la práctica de la justicia laboral en el país, que deja mucho que desear. Para este programa de la justicia laboral y la urgencia de sus reformas, cuento con la presencia de 3 miembros de la mesa laboral. Están Gonzalo Rodríguez, Carlos Derpic y William Aparicio, y en calidad de invitado especial está el doctor Luis Fini. Vamos a dar comienzo al tema con el planteamiento de las principales competencias en la solución de controversias del mundo del trabajo. Le voy a pedir a Gonzalo Rodríguez que haga una breve introducción sobre la materia. Adelante, Gonzalo. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo cordial a los panelistas, a los seguidores también de esta transmisión. Sin duda, la problemática que se ha planteado tiene mucho que ver con las perspectivas, expectativas que tiene el mundo del trabajo, de que a través del órgano judicial se pueda resolver diferentes controversias que se dan entre empleadores y trabajadores, en apego, lógicamente, a la legislación vigente, al sentido de justicia, y que se pueda, inclusive a través de estos precedentes judiciales, evitar nuevos conflictos en el ámbito de las relaciones laborales. Al respecto, se tiene como antecedentes normativos, por una parte, un Código Procesal del Trabajo, que en su artículo 43 señala un conjunto de competencias basados básicamente en la necesidad de resolver las controversias, es decir, los intereses contrapuestos entre empleadores y trabajadores, tanto individualmente como colectivamente considerados. Es decir, entre el trabajador o trabajadora por sí misma y su empleador o empleadora, o sus sindicatos con el empleador correspondiente. Bueno, en teoría también debiera ser con asociaciones de empleadores, pero no se tiene un antecedente al respecto. Y que surjan estas controversias a propósito de los derechos reconocidos en las normas laborales o normas sociales también llamadas así, en los convenios colectivos de trabajo, en los laudos arbitrales, en los códigos de seguridad social y en su momento de seguridad ocupacional. Por tanto, hay un amplio, digamos, abanico de preocupaciones que se podría abordar, y adicionalmente se tiene también competencia para que puedan resolverse controversias entre las entidades que prestan servicios de la seguridad social de corto y largo plazo, es decir, cajas de salud, AFPs, con los empleadores en relación al pago o impago, el pago inadecuado o impago total de aportes a estos entes de la seguridad social. También se tiene la competencia para resolver casos de recuperación de patrimonio sindical, así como los procesos de desafuero sindical, es decir, cuando tuviera que tomarse una decisión como empresa en relación a dirigentes sindicales y que no es posible tomar sanciones o despidos a dirigentes sindicales si es que antes no ha habido un proceso de desafuero. Más adicionalmente se podría decir 2 mecanismos, como son el reconocimiento de declaratoria de derechos en favor de la concubina del trabajador, de los hijos cuando el trabajador hubiera fallecido, o los casos también en los que se habla de la denuncia por infracción de leyes sociales, mecanismo por el cual el Ministerio del Trabajo hace la denuncia de incumplimiento de normas laborales y a través de ese procedimiento se busca la sanción del empleador. Antes se buscaba, lógicamente, la restricción del derecho, pero por una jurisprudencia
constitucional solamente ahora se cobra la multa y el tema de la restitución del derecho queda como un juicio particular del trabajador, trabajadores afectados, pero es el conjunto, digamos, de alcance. Ahora, con todo esto uno podría decir, bueno, qué bien, ya con eso está resuelto la problemática de trabajadores y empleadores. Pero resulta que como parte de la crisis acumulada de la justicia tenemos una notable mora judicial llamada así, porque si bien en los años 90 del siglo pasado, antes de acabar el siglo anterior, se lograba sentencias de primera instancia en 3 meses, ahora se tiene que esperar entre 1 año o algo más inclusive, y eso si se suma la revisión en segunda instancia o en Sucre, una revisión por el Tribunal Supremo de Justicia, estamos hablando fácilmente cerca de 6 años, y esto lógicamente exaspera al trabajador, al empleador, y por los resultados no se conocen oportunamente, y las consecuencias de ello pueden ser económicamente muy gravosas para cada una de las partes. Entonces, esto es lo que nos habría motivado a ver cómo se puede mejorar el acceso a la justicia en términos de oportunidad, en términos de que hay una, digamos, sentencia pronta, una confirmación o modificación de la misma y en consecuencia se pueda dar por saldado o saldada las controversias que se lleven a nivel de la justicia. Ese es el enfoque de inicio, estimado Jorge. Este es el panorama general y como suele ocurrir, tenemos más leyes que justicia. Entonces, tenemos que entrar a desmenuzar un poco esto pieza por pieza. Creo que uno de los principales temas es el de el acceso a la justicia, el acceso efectivo y real. Hablemos un poquito sobre esto, empezando con Carlos, siguiendo con Williams y después con el doctor Fini. Muchas gracias. Buenas tardes a los panelistas y a todos quienes siguen la mesa laboral del día de hoy. Sí, un tema clave y complicado es el del acceso a la justicia, que tiene varios niveles, creo yo. Por ejemplo, lo que ha señalado Gonzalo, y estamos todos conscientes del tema este de la mora judicial y la cantidad de juicios, pero hay que añadir a esto, yo creo, 2 temas importantes. No sé qué piensan los colegas. La manera como los jueces, no sé si ellos directamente o a través de personal que trabaja con ellos, ponen obstáculos a la agilización de los trámites judiciales. Es decir, se inicia una demanda laboral y en cualquier materia y vienen las observaciones. Cumpla con el inciso 7 del artículo número tantos, 117 o no sé qué, no sé cuántos. Y muchas veces, cuando uno revisa la demanda que ha presentado originalmente el cliente, está cumplido ese requisito. Por ejemplo, cumpla con el inciso X. ¿Qué es el inciso X? Nombre y apellido del demandante. Y está el nombre del demandante o del demandado. Pero en ese interín corren fácilmente 10 días, porque desde que se presenta la demanda, se hace el sorteo, va al juzgado hasta que revise el juez, que está en despacho, que vuelva mañana o que venga tal otro día. Entonces, resulta que realmente el acceso a la justicia está impedido por la forma en que actúan los jueces. Y hay otro tema, creo yo, que no se le da la debida importancia, y es que hay personas que no están en posibilidades de pagar lo que los abogados con todo derecho cobramos, ¿no es cierto? Hay un arancel de honorarios profesionales ahora aprobado por el Ministerio de Justicia, pero realmente se ven casos de personas para quienes pagar un monto de esos que está en el arancel es algo imposible o muy difícil. Y en este sentido se extraña lo que en cierta época en el país habían asesorías jurídicas populares que puedan prestar servicios a personas comprobadamente pobres, ¿no es cierto? No a quienes dicen ser pobres. Pero entonces yo creo que por ahí encontramos dos temas de impedimento para acceso efectivo a la justicia. Ok, gracias, Carlos. A ver, sigamos con Williams. Y aquí hay una preocupación. Si es que el tratamiento ese que se menciona como discriminatorio, obstaculizante y retardatorio es igual para todos o si hay alguna diferencia entre los trabajadores que están amparados por la Ley General del Trabajo en comparación con los trabajadores que están en el servicio público. Comentarios, Williams.
Sí, gracias, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos los que me acompañan en este panel y al público que nos sigue domingo a domingo en estas charlas. El tema del acceso a la justicia para mí es un tema, primero, central de una sociedad organizada, de una sociedad en la que rige el Estado de Derecho. Pero yo personalmente advierto que el Estado de Derecho, esa sujeción a la norma, esa sujeción a la norma tanto de los estamentos públicos como de los estamentos privados, de las mismas personas, se ha vuelto simplemente una quimera, ¿no? El Estado de Derecho, a partir de esta modificación y esta aparición muy circunstancial del Estado plurinacional de Bolivia, ha hecho que hoy el ciudadano, los administradores públicos, se sientan en sí mismos como como detentadores del poder, y en consecuencia eso impide muchas veces que las cosas, tanto en el ámbito público, cuando hablamos del Ministerio de Trabajo, como ante instancias judiciales, las cosas fluyan. Y entonces, ciertamente, el acceso el tema de la justicia en este momento en Bolivia está, yo creo, con tres males endémicos o males de origen. Primero, una retardación excesiva. Segundo, una corrupción muy alta. Y tercero, una burocratización de los trámites que en lugar de hacerlos sencillos y accesibles al ciudadano, lo que están haciendo es alejarlos. Rapidito les cuento una anécdota. Yo tenía un caso de una servidora pública a la que habían echado injustamente de un puesto de trabajo en una entidad pública y estábamos reclamando los salarios devengados, nada más. No la reincorporación, no otros derechos laborales, porque entendemos que el servidor público no está en el ámbito de la Ley General del Trabajo. Demandamos ante un juez y el juez nos dice, no, no soy competente para esto, pero después de 1 año y medio que había transitado entre la demanda y la sentencia, cuando bien podría de principio marcar esa línea. Y segundo, es falso ese concepto del juez, porque son competentes para poder hacer efectivo el ejercicio de ese derecho del trabajador público privado de gozar de un salario. Entonces, el problema del acceso a la justicia está excesivamente trancado, obstaculizado por el propio Estado boliviano. Ok. Doctor Fini, adelante con sus comentarios sobre este tema del acceso y las dificultades diversas que se manifiestan con hechos irregulares por lo general. Gracias, Jorge. Y bueno, como lo han ya sentado las bases los colegas con los criterios anteriores, evidentemente estamos ante una crisis jurídica, jurídico-procesal, no solamente en materia laboral, sino en todo el sistema judicial. Nuestro poder judicial está completamente muy venido abajo por todos los temas que ya sabemos. Entonces, obviamente, se requiere una urgentísima solución a esa problemática, no solamente desde el punto de vista de los abogados, de estos litigantes, sean empleadores, empleados, sino por el mismo pueblo. Es una aspiración, un derecho que nos asiste como sociedad a contar con una justicia mínimamente creíble, con profesionales, jueces, abogados, también mínimamente creíbles, ¿no es cierto? Entonces, esa aspiración creo que tenemos que ir peleándola, dado que hasta la fecha tenemos esa cruda decepción. Ahora bien, en lo que toca a materia laboral, evidentemente, empezamos con muchas dificultades, especialmente una retardación y por diversos temas, por infraestructura, por deficientes ambientes laborales. Hay juzgados que
realmente están muy constreñidos en su espacio físico. Entra una persona solamente a revisar un proceso, el resto tiene que ser una cola. Cada persona toma entre 10, 15, 20 o más minutos en revisar uno o más casos, ¿no? Entonces, eso molesta. Dos, la ineficiencia del el Consejo de la Magistratura en nombrar hasta diligencieros, ¿no es cierto? Entonces, no nombran diligencieros, no nombran auxiliares, no nombran secretarios, en muchos casos no nombran jueces. Entonces, eso complica completamente la labor jurisdiccional y produce una retardación completamente lesiva al espíritu mismo de la justicia. Entonces, se manifiesta claramente ese postulado que nos enseñan o que circula, que dice justicia que llega tarde ya no es justicia, ¿no es cierto? Entonces, estamos peleando por ese tema. Ahora bien, en ese pequeño cuadro retardatorio, también desde mi criterio está la función de la especialidad. La especialidad en nuestra materia o en cualquier otra materia penal, civil, familiar, yo creo que marca, digamos, el buen rumbo de una buena y oportuna administración de justicia. ¿Por qué? Porque aquel abogado que tiene la formación especial en una materia, vamos a abocarnos a lo laboral, bueno, debe dominar, debe mantener, digamos, su especialidad como certeza para aplicar bien la ley y lograr fallos realmente equitativos, justos y oportunos, fundamentalmente oportunos, ¿no es cierto? Entonces, no entiendo hasta ahora cómo en algunos estados puede ser por falta de presupuesto, no sé, la verdad, es que los denominan juzgados mixtos, ¿no es cierto? Atienden materia civil, atiende familiar, penal y laboral. Amén de recursos constitucionales. Entonces, creo que por ahí tenemos serios problemas, ¿no es cierto? Una pequeña rememoración de lo que antes eran los juzgados de trabajo, cuando existía la Corte Nacional de Trabajo. Esta Corte Nacional de Trabajo que se instituye en 1940, en el año 1940, sobre lo que antiguamente era la Inspección General del Trabajo, ¿no es cierto? A partir de 1927, por leyes, decretos, se van formando las inspecciones de trabajo con facultades jurisdiccionales. Tenían ellos capacidades de dictar sentencias, de tomar demandas, y los inspectores y la inspección de trabajo podía hacer ese trabajo para luego derivar a las Cortes Superiores o a la Suprema los temas de apelaciones o de casación. Bueno, en ese sentido se funda la Corte Superior, la Corte Nacional del Trabajo, y las inspectorías que estaban en esos tiempos haciendo labores jurisdiccionales se constituyen en juzgados de trabajo y se constituye la jurisdicción laboral, con la Corte Nacional del Trabajo, sus salas sociales y los juzgados, ¿no es cierto? En La Paz teníamos 4 juzgados, sí. 4 juzgados laborales que funcionan hasta, y la Corte Nacional, por supuesto, con los demás juzgados en el interior, había 2 en cada departamento, etcétera, etcétera, y hasta 1990, con la ley de ordenación judicial de aquella época, la 1449, si no estoy mal, de desacuerdos, desaparece la judicatura laboral en sí como una entidad especial del derecho trabajo que venía de esa rica tradición de inspección laboral que no dependía la Corte del Trabajo del Poder Judicial, sino administrativamente del Ministerio de Trabajo. Entonces, existía cierta o mucha autonomía, no había una dependencia, digamos, de influencias ni nada por el estilo. Entonces se convierte ya en juzgados laborales, sala social, y se integra al Poder Judicial. Entonces desaparece la especialidad. Y habíamos reclamado, y se había reclamado en esas épocas, que evidentemente os iba a afectar la especialidad del caso. Dijeron que no, que se iba a mantener igual, pero que es el tema. Entonces,
Creo que es una rica beta en la cual debemos estudiar estos temas. ¿Para qué? Para que la especialidad, estimados colegas, no están de acuerdo conmigo, pueda ser un factor muy decisivo en la buena administración de justicia laboral. Vamos a enganchar con lo que acaba de decir Carlos. Hay una situación que es general en todo el sistema judicial, la mora judicial, pero parece que en el ámbito de las relaciones laborales la mora es mayor. Y una de las causas podría ser, entre otras, pero una de ellas, que se ha perdido la autonomía que tenía el sistema judicial laboral, la Corte del Trabajo, que tenía su propia arquitectura institucional y era exclusivamente dedicada a atender cuestiones laborales. Entonces, en la comparativa con el pasado, pareciera que ha aumentado la mora en el ámbito laboral. ¿Cuáles son las causas a tu entender? Sí, pues evidentemente ha aumentado. Yo creo que una es esta que dice el doctor Fini, porque evidentemente cuando había la judicatura laboral, incluso eso respondía a un principio del derecho del trabajo como un derecho distinto a los demás, protectorio de los derechos de los trabajadores. Por tanto, hay una judicatura especial que se dedica a resolver estos casos. Pero a esto hay que añadir algo que es común a todas las materias del día de hoy, el aumento de la población en el país, que lleva al aumento de empresas, al aumento de relaciones laborales, al aumento de casos de vulneración de los derechos que deben resolverse en la vía judicial. Y claro, si se tiene un Ministerio de Trabajo, hay que ver lo que pasa con la ley 1648, ¿no es cierto?, que ha salido hace poco. Pero si se tiene un Ministerio de Trabajo que está limitado en ciertas de sus actuaciones y una judicatura laboral que ya no existe, que forma parte de del órgano judicial, con todos los problemas que esto limita, si añadimos el aumento de la población, que supone aumento de casos, entonces tenemos realmente un problema mayúsculo y una situación complicada a la cual hay que enfrentar. Ahora hay que preguntarse, por ejemplo, ¿será suficiente aumentar el número de juzgados laborales? Podría ser. Y por esto es que aprovecho para comentar la propuesta de los juristas independientes, que varios apoyamos, en mi caso desde el Comité Departamental de la Paz, propone incrementar el presupuesto del Poder Judicial, consagrando en la Constitución Política del Estado el 3% para el órgano judicial. El día de hoy, el presupuesto que tiene el órgano judicial es inferior al 0,5%. Entonces, eso nos muestra, por una parte, la poca importancia que le da el Estado y los gobiernos al tema judicial, y por otra, la imposibilidad de quienes están en el órgano judicial de mejorar sus servicios y el drama para quienes estamos fuera del órgano judicial para conseguir acceso a la justicia y solución pronta de los casos que se ponen a conocimiento de los jueces laborales. Ok, entonces hay dos demandas. Una es ajustar el presupuesto en vista del crecimiento poblacional. Ahora, al final yo voy a comentar, pero lo anticipo. Yo no soy partidario de poner cifras porcentuales en la Constitución Política del Estado. Pero de eso podemos hablar porque es depender de una cifra aparte. Bueno, Gonzalo, a ver este comentario de cómo se puede hacer, qué cosas se tiene que hacer para mejorar o para reducir, digamos, la mora judicial existente en este momento. Bien, yo creo que es importante, al par de inquietudes que se han planteado, complementar con una revisión de las normas procesales, porque no se tiene, por ejemplo, señalados plazos fijos en los cuales debieran resolverse los casos puestos a consideración de las autoridades judiciales. Resulta que bajo el argumento de que tiene mucha recarga judicial, postergan
el tratamiento del periodo de prueba, después postergan la emisión de la sentencia, y aquí ya empieza, digamos, a dilatarse de manera bastante cómoda, arbitraria, tal vez hasta justificada por la legalidad, pero no deja de ser arbitraria porque la norma no ha tenido la claridad de decir, bueno, en tal plazo debe señalarse como ocurre en otras materias, ¿no? El audio está malo. Hay materias en familia, inclusive del derecho procesal del trabajo, ahí hay vacíos. ¿Sí? ¿Hola? Sí, ahora a ver si ha mejorado, pero estaba muy interrumpido, muy... Bueno, disculpe. Ya. Ok, vamos a avanzar de todas maneras. Resumir el planteamiento que había dale. hecho. Señalaba de que es necesaria una revisión de los contenidos de las normas procesales, para señalar específicamente plazos perentorios para la apertura del periodo de prueba, para la emisión de sentencia, para la consideración inclusive en la etapa de ejecución de sentencia de los autos, las resoluciones de calificación de las partes que no fueron consideradas en la sentencia, la emisión de una serie de decisiones judiciales que obligan al cumplimiento de la sentencia. Porque así como hay mora en la etapa de lograr una sentencia consolidada, ejecutoriada, inclusive con retorno de una resolución de este sucre, ocurre una cantidad de años también que se tarda en la ejecución de la sentencia misma. Entonces, acá hay que revisar el tema del contenido procesal. Por otro lado, hay que desfogar aquellos elementos que están perturbando el trabajo judicial, particularmente en relación al tema de recuperación de aportes a las AFPs. Está ingresando una cantidad que estiman que llega inclusive en algunos meses al 70% de causas que son demandas de las AFPs. Y estas demandas de las AFPs, si bien entran una semana como demanda, a la semana siguiente están siendo retiradas para volver a ser ingresadas 2 semanas después. Entonces hay ahí un problema que repercute enormemente en el trabajo de los jueces. Ellos mismos dicen, bueno, ojalá de esto se pudiera hacer cargo la gestora pública, que no está haciendo un trabajo muy significativo en la vía administrativa, y solo los casos no resueltos en vía administrativa pudieran derivarse a nivel judicial. Esas son otras 3 sugerencias que me permito plantear a las que ya se habían considerado. Doctor Fini, veamos esto en concreto que está señalando Gonzalo Rodríguez. La recarga procesal que se deriva de la tramitación de procesos por parte de las cajas y los fondos de pensiones, demandas en esta materia, pedidos de retiro, coacciones, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre esta materia? Sí, evidente, es un buen análisis que hace Gustavo sobre la sobrecarga, digamos, de competencias que le dan a un juez de trabajo y seguridad social. ¿Por qué? Porque se dedican a cobrar cuentas, ¿no? A cobrar deudas de las AFPs, en este caso, como se ha dicho, cuando estas recuperaciones por deudas de no pagos de aportes debería ser un mecanismo administrativo propio de la propia, en la propia ley del procedimiento administrativo, ¿no es cierto? Debería reformarse esa ley y aplicar un pequeño capítulo que le dé una facultad de cobro ya coercitivo no solamente a las AFPs, sino a las Caja Nacional de Salud, Caja Bancaria, Caja Petrolera, y un montón de cajas que están detrás de recuperaciones que entran por montones, y es lo que definitivamente hace un cuello increíblemente grande en la administración de los procesos laborales por beneficios de incorporación y otros que evidentemente son de absoluta y primigenia atención de los jueces de trabajo y seguridad social. Hay que ver la cantidad enorme de procesos archivados, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo por infracción a leyes sociales. Son cientos y cientos en cada juzgado que entran cada gestión o cada periodo que corresponde, entra en archivo. Si ustedes revisen el prearchivo o el archivo central, van a ver
esta cantidad enorme de procesos que nunca acaban, ¿no es cierto? Entonces, creo que, y peor aún con esta nueva ley, la 1468, de título de destitución de derechos laborales, todo se va a resolver en la vía administrativa, de acuerdo al diseño de esta ley. Una denuncia, el inspector resuelve, la parte afectada o demandada, empleadora o patronal, no está de acuerdo, va a una revisión, el ministro hace una revisión o la ministra, y luego con esa resolución ya casi ejecutoriada pasa al juzgado laboral para ejecutarla, ¿no? Le están dando una labor de ejecución coactiva de esa resolución. Entonces, a partir de esta ley, si se implementa tal como está, van a llover cualquier cantidad de demandas que van a agravar más aún la situación, digamos, de retardación de los juzgados. Eso por el momento podría acotar. Okay. ¿Y cuál es la alternativa, Carlos, frente a este hecho concreto de la situación de los aportes a las cajas y a los fondos de pensiones? Claro, ahí hay que ver, esto está en consonancia con el panorama que nos pintaba Gonzalo de inicio, Gonzalo Rodríguez, el ámbito de competencias que tienen los jueces en materia del trabajo y seguridad social, que realmente los abruman también. Esta es una verdad, porque hay demandas laborales, ¿no es cierto? Hay las demandas por infracción a ley social que se hacen contra empleadores que han incumplido estas leyes, y estos otros coactivos ejecutivos por recuperación de aportes a las AFPs o a las cajas, que realmente debieran tener otro tratamiento y en otra instancia, de manera que la judicatura laboral pudiera estar limitada, si cabe el término, a resolver problemas de relación entre empleadores y empleados, y no estar viendo estas otras cuestiones. Probablemente podría mantenerse el tema de la infracción a ley social, en el entendido de que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de velar por los derechos de los trabajadores, y al evidenciar que ha habido infracción a leyes sociales puede iniciar ante los jueces de trabajo este tipo de procedimientos para sancionar al empleador que ha incumplido estas normas. Pero lo otro ya es materia de seguridad social, y tal vez ahí también hay criterios, tener juzgados del trabajo y tener juzgados de seguridad social. Ya. Podría verse eso también. Williams, ¿cómo ves esta cuestión de la administración por separado de lo que son los conflictos en la materia de seguridad social de corto y largo plazo? Sí, a ver, dos apuntes que yo me permitiría hacer en este momento en relación a esto. ¿Qué hacer con los procedimientos? Es que yo creo que estamos en el punto y en el tiempo en el que urge darle celeridad a los procesos. Hay una cantidad de principios que rigen no solo la administración de justicia laboral, la administración de justicia en general, pero ya en programas anteriores comentábamos cómo el Estado se ha propuesto complicarle la vida al ciudadano de manera innecesaria, tal vez para que cometa errores y de ahí cobrarle multas. Pero en este caso, yo creo que así como han sacado esa ley 1486, bien podrían hacer un nuevo Código Procesal del Trabajo que, por ejemplo, resuma, bajo el principio de concentración, resuma los procesos que hacen a derechos de los trabajadores, resuma en una o dos audiencias de manera inmediata. Se presenta la demanda, nada de previamente aclare si la firma del abogado es correcta, no sé qué. Directamente entramos al tema, se instala una audiencia, las partes proponen sus pruebas, si hay pruebas que resolver, se lleva a una segunda audiencia, y en la segunda audiencia el juez dicta sentencia de manera inmediata. Ahora, ciertamente ayudará muchísimo que estos temas, lo decía Luis, y estoy de acuerdo con él, no es necesario cambiar, por favor, no les des la idea de cambiar la ley de procedimiento administrativo, pero
creo que es importante tomar en cuenta que la ley de procedimiento administrativo ya genera procedimientos para que las personas puedan resolver allí muchos problemas. Y las AFPs bien podrían acudir a esa vía precisamente ante la instancia pertinente del órgano ejecutivo para resolver sus acreencias respecto de estos aportes a la seguridad social y demás. Pero si se crean jueces de la seguridad social, ciertamente los desahogarán a los jueces laborales que hoy tienen que atender estas dos cosas. La segunda cuestión es ciertamente una capacitación continua y permanente a los jueces y funcionarios en el ámbito laboral, porque muchas veces mezclan cosas del derecho civil, del derecho familiar, del derecho administrativo, porque no tienen una especialización. Y creo que la capacitación continua de estos jueces podría ayudar precisamente a tener mejor calidad de servidores públicos en ese sentido. Y tercero, decía que esta burocratización y la corrupción que reina en el Poder Judicial, lo digo sin temor a equivocarme, es importante que de una buena vez nos pongamos la mano al pecho y elijamos jueces probos, pero de verdad probos, no con antecedentes que tienen que arrastrar en conducta desde su ejercicio como abogados en el ejercicio libre de la profesión. Pero ahí viene una competencia que es importante que la ejerza el Consejo de la Judicatura, que es el que administra de alguna manera la situación, los nombramientos, ascensos, capacitación, etcétera, de los jueces. Y es ahí donde habría que crear la instancia que garantice que los jueces que están en situación de tener que atender problemas laborales tengan la capacitación adecuada. ¿Cómo ves esto, Gonzalo? El tema este de la mora en la etapa de sentencia, que parece ser un problema, y por otra parte las calificaciones de los montos en etapas de ejecución. Lo cierto es que hay aspectos que todavía no están adecuadamente legislados, ¿no? Particularmente en los procesos de incorporación laboral quedó un vacío. El derecho de ser incorporado al trabajo por un despido injusto que así requiere una calificación de los meses de vengados que deben ser cancelados. Y resulta de que no está claro, no está entre las competencias de la Secretaría del Juzgado el calificar, el calcular ese monto. Y los jueces están haciendo una serie de experimentos con designan peritos, eso trae nuevas controversias, prácticamente niegan el hacerlo ellos, se pone en duda la versión que pueda dar el trabajador, se pone en duda la versión que pueda dar la parte empleadora, etc. Y esto se necesita señalar de manera lo más precisa posible en las modificaciones del Código Procesal del Trabajo. Por otro lado, hay una serie de disposiciones de orden constitucional, lamentablemente, que ha desglosado un juicio en dos juicios, ¿no? Las incorporaciones que antes se tramitaban en la vía constitucional estaban impedidas de al mismo tiempo resolver el tema de los salarios de vengados. Entonces había que hacer un segundo juicio. En vez de encarar un proceso, teníamos dos procesos. El hecho de que los juicios por infracción a leyes sociales solamente cobren la multa y no restituyen el derecho implica que hay que hacer un segundo proceso. Entonces, este conjunto de aspectos, lógicamente, debe ser subsanado. Y finalmente me permito aportar Está muy mal tu audio. Que se presenta el Consejo de la Magistratura, porque no sé si ahora estoy en condiciones. A ver. Decía que es importante contribuir con la precisión de las normas procesales respecto a diferentes decisiones que deben tomar los jueces para la calificación de aspectos no calificados en monto económico en las respectivas sentencias. Finalmente, también señalaba de que es importante que el Consejo de la Magistratura pueda tener referentes normativos previos sobre los requisitos, la especialidad de la materia,
en este caso la Judicatura Laboral, para que proceda a nombrar jueces absolutamente idóneos. Se está improvisando de tal manera que se otorga particularmente en provincias facultades de ejercer justicia laboral a jueces que han sido especializados en el ámbito civil y penal, lo que genera digamos, un desfase en el tratamiento adecuado de los procesos propiamente laborales. Ok. Carlos, tu opinión. Bueno, el problema es complejo, pero creo que aquí están surgiendo opiniones muy interesantes, ¿no? Que habría que tomarlas en cuenta. Lo que han dicho los colegas muestra un amplio panorama de dificultades, pero a la vez de soluciones. Por ejemplo, la modificación en la normativa para resolver determinados casos, que se cambie el Código Procesal del Trabajo. Claro que sí. Es muy importante contar con normas ágiles que de verdad permitan acortar el tiempo de tramitación de los procesos. El especializar laboral por un lado, seguridad social por otro lado, también. O el dotar de mecanismos que impidan estos problemas que acaba de señalar Gonzalo, de que se gana una primera fase, pero para la segunda fase, que es el efecto de esa primera, hay que hacer otro juicio, cuando debiera ser casi automático, que si una persona ha conseguido que le reconozcan A, el efecto de ese A es B, y es el pago de su salario, o el pago de los salarios de vengados. Entonces creo que hay espacios en los cuales se puede avanzar y mucho para agilizar estas cosas, que en definitiva lo que buscan es que las personas, los ciudadanos, empleadores y empleados, no solo los empleados, puedan acceder a la justicia con la convicción de que van a obtener solución a sus problemas. Y sin duda en esto es fundamental el nombramiento de jueces probos, como se ha señalado anteriormente. Probos y con conocimientos especializados sobre el tema laboral, que eso es lo que hemos visto que está en déficit, ¿no es cierto? Así es. Doctor Fini, también su opinión sobre esta materia. Sí, en concordancia con lo que han opinado los colegas y sus conclusiones sobre estos delicados temas, sí, es evidente que necesitamos urgente, pero urgente, una reforma a nuestro actual Código Procesal del Trabajo que deviene de 1979. No es malo, tiene los procesos o los plazos cortos, tiene lo sumario, como responde evidentemente al proceso laboral que es de carácter sumario, que es rápido. Entonces, pero sin embargo, puede ser por la cantidad enorme de casos de que se vienen acumulando, se van dando. Ahora, lo que a mí me resulta un poco inexplicable es cómo sucede lo siguiente, ¿no? En periodos liberales, no liberales, obviamente hay despidos con o sin justa causa, cualquier cantidad, y de ahí vienen muchos procesos. Pero ahora en un régimen popular, socialista o movimiento socialismo, con un sobreproteccionismo también laboral hacia el trabajador, porque eso está ocasionando la emisión de muchas normas que en el fondo quizás tengan buenas intenciones, pero en el efecto, en el resultado, son contraproducentes para el propio trabajador. Entonces, no entiendo cómo en tantos años que se vienen dictando normas súper favorables en un periodo donde está un gobierno que supuestamente defiende a los trabajadores, por ejemplo, el decreto supremo 28699 de 1 de junio, de mayo del 2006, donde se enfocaba la incorporación, sus procedimientos, rapidez, etcétera, etcétera, no solucionan casi nada. Tiene que recurrirse a un amparo constitucional para que, como lo decía Gustavo, para que se pueda llegar a esa reincorporación. Y muchas veces el tribunal no concede los salarios de vengados, que son pues colaterales, vienen casados, diríamos, ¿no es cierto? Eso no es posible. Ahora, con la nueva ley veremos qué pasa. Entonces, es urgente la reforma estructural, el procedimiento de proceso laboral, creo yo, con una dictación muy importante de fondo, que se debe limitar el aspecto de casacional, ir a casación por todo o por nada. Cuantías menores deberían quedarse en segunda instancia.
cuantías mayores, por ejemplo, mayores de 50.000 bolivianos, podían ser objeto de casación, vigilando a través de estos años varios proyectos de reforma, pero ninguno avanza. La Central Laboral Boliviana, que debía ser la mayor interesado en agilizar, dar problemas, se opone, creo, a la nueva generación de trabajo, a una reforma, y ese es el cuello de botella, ¿no es cierto? Entonces, el proceso dure 3, 4, 5, 6 años, entonces estamos hablando de cosas que no funcionan en este país, ¿no es cierto? Peor, una justicia laboral. ¿Qué es lo que tiene el trabajador como único patrimonio? Sus beneficios, o sea, lo despiden y esos son sus medios de subsistencia para su familia, para él, porque tiene que sustentar alquiler, alimentación, vestido, educación, transporte para sus familias. Con esto yo tengo casos, como ustedes también deben tener, casos patéticos de trabajadores o trabajadoras que están casi ya en lo imposible porque no pueden conseguir primero trabajo y no les podemos hacer pagar sus beneficios por esa retardación tan absurda que viene de plazos, ¿no es cierto? Entonces creo que una reforma tiene que pasar por ahí lo más urgente posible, acortar procesos, acortar recursos, porque los jueces no le están dando esa agilidad social especial a esta materia, donde está en juego precisamente los sentimientos, la economía de personas, trabajadores, trabajadoras que son débiles económicamente, ¿no? Eso es lo que yo quisiera que se subraye para que se pueda avanzar. Y también es un poco, digamos, contraproducente para el propio empleador, porque mientras más se tarde un proceso, eso se le torna también al retorno complicado porque tiene que pagar más, aparte de la multa del 30%, tiene que pagar una actualización vez, y eso también imagino que afecta a su economía. Eso puedo contar, querido Jorge. Gracias. Entonces, a ver, vamos a tratar de organizar las propuestas y revisar los contenidos que hemos conversado. En primer lugar, pareciera que es evidente que hay un exceso de casos frente a la disponibilidad de jueces. Y esto es uno de los motivos por los cuales la mora se va haciendo cada vez más grande, porque no hay condiciones para atender todo, incluso si existiera buena voluntad. Entonces hay que hacer una estimación, yo creo, en ambos lados. ¿Cómo se generan los temas que pasan a la judicatura laboral? ¿En qué dimensión están en cada uno de los departamentos y ciudades capitales del país? De tal manera que se pueda hacer una lista, ¿cuál es el número ideal de juzgados especializados en el tratamiento de temas laborales? Primero. Segundo, hay necesidad de capacitación probablemente por la desaparición de la Corte del Trabajo y su asimilación bajo el sistema de organización judicial del país. Se ha perdido el elemento de especialización, no hay suficiente. Tercero, el presupuesto no alcanza. Y cuarto, digo yo, la digitalización es una de las herramientas más importantes en esto, que en todo el sistema judicial hay que aplicar para acelerar los trámites y evitar esa burocratización y ese papeleo insulso que se hace en este momento en todos los temas. Entonces, habría que examinar, por último, si conviene regresar a una suerte de autonomía del tema judicial en materia de conflictos del trabajo. Una ronda. Empecemos con Carlos, Williams, Pini y después Gonzalo al final. A ver, yo quisiera rescatar previamente esto que tú has mencionado de la digitalización, para comentar un caso que no es laboral, y lo voy a contar muy rápidamente,
pero para que veamos cómo una pobre señora de más de 90 años está pasando las de Caín por lo siguiente. Ella tenía su cédula de identidad indefinida, más de 90 años. Es jubilada hace 40 años o 30 años. Resulta que un día le han dicho que su cédula de identidad dice República de Bolivia y debe decir Estado Plurinacional de Bolivia. Se han hecho cambiar a todos. Bueno, ha ido la señora a cambiar y ahí en el Ceresí le han encontrado 2 partidas de nacimiento. Una nacida el año 32 y otra el 33. Y por alguna razón le han dado una nueva cédula de identidad nacida el 33, cuando ella ha nacido el 32. Ha ido al Senacir para cobrar algo y le han dicho, no es usted porque la original ha nacido el 32 y aquí dice 33. Su hijo ha tenido que ir hasta el norte de Potosí, a Yayagua, a sacar certificado de bautismo, a hacer trámite en el Ceresí de Potosí para que le vuelvan a 32. Se presenta en el CEGIP para que le cambien su cédula de identidad y le dicen, no podemos, porque ya hemos cambiado administrativamente una vez, ahora tiene que ir judicialmente. Presenta demanda al juzgado, el juez se declara incompetente y dice tiene que ser el CEGIP. O sea, fíjense, pobre señora, 90 años de edad y está frita porque decía República de Bolivia y no Estado Plurinacional. Es una barbaridad. En tiempos de digitalización, en tiempos de que uno cuenta con tantos mecanismos y tantas aplicaciones para complicarse menos la vida, tiene que ser el Estado, no solo el Poder Judicial, el que le complica la vida a los demás. Entonces yo creo que hay que hacer también una suerte de lavado cerebral. Nos dejaremos de pensar como en el derecho romano y en la Edad Media. Entenderemos que si en una cédula está mi foto y mi huella digital y cualquier funcionario puede ver que soy yo, no hace falta que estén mis 3 nombres y cosas por el estilo, como en el derecho romano. Bueno, dicho esto, yo creo que hay que pensar en esta posibilidad de volver a la especialización con una judicatura laboral, pero que además tenga la subespecialización que se ha señalado ahora, ¿no es cierto? O sea, laboral por una parte y seguridad social por otra. Creo que es una de las cosas que podría hacerse para mejorar la situación en materia laboral, amén de hacer las otras que se están proponiendo para todo el sistema de administración de justicia. Okay. Eso es. Gracias, doctor Fini. Sí, gracias. He escuchado atentamente lo que nos narra Carlitos. Y evidentemente esa es una barbaridad que está pasando no solamente a su cliente, lamentablemente, sino a muchas personas de la tercera edad, ¿no? Tal vez un poquito saliéndonos del tema laboral que estamos hablando, creo que es un problema de percepción ya mental de los funcionarios públicos. No es posible que a estas alturas de la vida actúen de una manera tan cruel, tan absolutamente irracional, ¿no es cierto? No hay ninguna ley que yo sepa que diga que un carnet, un documento, un cheque de nacimiento expedido por la República de Bolivia anteriormente a 2009 no valga, no tenga valor ante un nuevo Estado plurinacional. Es un simple cambio de estructura, arquitectura estatal, político, estatal, jurídico, pero nada más. El carnet anterior está expedido por buena fe por autoridades nacionales, policiales, bolivianas, que tienen toda la buena fe. Y además, en el caso de los mayores, también en caso, ahora es pues indefinido. No tiene tiempo. Yo, como un simple anecdotario también, le expliqué a una funcionaria lo siguiente. Este es un billete del Banco Central, Estado Provincial de 100 bolivianos. Estado Provincial, vale. Este otro billete no dice plurinacional, dice Banco Central de Bolivia de la República, 100 bolivianos. A mí, a ustedes les pagan, ustedes pagan con estos 100 bolivianos y nadie dice nada, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con un documento que expide el Estado a través de sus autoridades de la potestad de buena fe por principio y por el principio de verdad material. Entonces, es una barbaridad que nuestros funcionarios sean tan mediocres
en esta racionalización de los temas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, sí, evidentemente necesitamos urgente una reforma donde también se pueda, aparte de la especialidad, implantar la oralidad. Como decía Gonzalo anteriormente, se puede resolver el tema en 2 audiencias. La primera audiencia que presenta documentos, ¿por qué lo han despedido a fulano? Porque no vino, etcétera. Se demuestra que fue ilegal, automáticamente está la sentencia saldada o dictada. Entonces creo que la oralidad, si bien también ahora se practica en el procedimiento laboral, pero es muy limitada. Solamente se dedica al término de prueba, a presentar testigos y a una confesión provocada y pare de contar. Y eso evidentemente no es una oralidad plena. Yo creo que el proceso laboral, implementando la oralidad en 1 o 2 audiencias máximo, en una semana puede despachar los casos. Sí. Ok. Williams. Bueno, a ver, yo en 2 minutitos quisiera resumir 2 ideas que estoy en este momento procesando. La primera es el cumplimiento de los principios, ¿no? Hoy tenemos el principio de informalismo a favor del ciudadano como algo reconocido para el ejercicio de sus derechos. Contrariamente, tenemos un Estado que goza del informalismo para la administración y no para el ciudadano. Y la segunda cosa es la verdad material frente a los ritos y ritualidades del proceso. Yo creo que estamos a la altura del tiempo en el que ya debemos dejarnos de llevar con nosotros 2.000 fotocopias de nuestro carnet de identidad por si acaso tengamos que hacer algún trámite en alguna parte. Y estamos ya en el tiempo en el que es innecesario tener que estar con una serie de ritualidades, como decía Carlos, propias del derecho romano. Yo creo que la concentración, la celeridad, la verdad material y el informalismo debieran ser los caminos por donde debemos circular precisamente para alcanzar un verdadero acceso a la justicia laboral y también en otras materias. Ok, entonces, Gonzalo, cerramos esto y tus comentarios finales. Bueno, muy rápidamente hay 2 aspectos en los que podría ser muy importante la opción de procedimientos digitales. Por un lado, en la notificación rápida hacia las partes de las resoluciones judiciales. Si bien con la pandemia se ha implementado de manera bastante amplia, resulta que hay autoridades judiciales que oficialmente dicen: el Poder Judicial no me da dinero para gastar en mis megas, en WhatsApp, y por tanto este juzgado no toma en cuenta el domicilio virtual. Entonces esto ya no puede ser, esto tiene que resolverse y tiene que agilizarse. El segundo aspecto es que podría permitir un control eficaz de la oportuna emisión de resoluciones judiciales. Resulta que nos notifican con un auto, un decreto o a veces inclusive una sentencia supuestamente emitida hace meses atrás o el año anterior. Y eso por si acaso ocurre hasta en el propio Tribunal Constitucional Plurinacional. Como no hay un trabajo de registro computarizado riguroso, se coloca una fecha y parece que hubieran sacado dentro de plazo, entre comillas, la sentencia, decreto, y no es verdad, ¿no? O sea, conocemos la realidad. Entonces, yo creo que un sistema digital eficaz podría permitir que las cosas se pronuncien, responden conforme a ley. Muchísimas gracias. Bueno, hemos cumplido con el tiempo. Lamentablemente, el tiempo sí es un verdugo en nuestros diálogos, puesto que quedan siempre temas pendientes para el tratamiento en la mesa laboral. Les agradezco muchísimo por sus intervenciones, por haber participado en este programa. Espero que haya sido interesante para las personas que nos siguen en el Facebook y en el YouTube. Han sido mencionadas varias ideas para emprender una reforma de los procedimientos y al mismo tiempo de las tecnologías que se utilizan y los principios que deben aplicarse en materia laboral.
La pregunta que queda y que la dejo pendiente para el futuro, para reflexionarla, es si es conveniente al trayecto que ya se ha emprendido de la reforma de la justicia añadirle un acápite, un capítulo, una sección que contemple esto que es la cuestión laboral. Y se han dicho varias ideas, yo creo que valdría la pena reflexionar. Veo que están sistematizando mucho sus propuestas para llevar adelante primero la colecta de firmas, después el referéndum correspondiente si se les aprueba. Bueno, entonces la idea es, ¿se acopla o no se acopla este tema o va por su cuenta? Les agradezco muchísimo, tengan ustedes un buen fin de semana y nos vemos en el subsiguiente domingo. Muchísimas gracias, hasta luego, y también a nuestros seguidores en el Face y el YouTube. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Bueno, gracias, Jos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Saludos.